Bienvenidos a la Iglesia Bautista Gracia. Hemos llegado al final de la serie de prédicas en cuanto a la misión de la Iglesia. Y en esta oportunidad estamos finalizando con la última frase de nuestra misión, que deseo compartir con ustedes, la misión de la Iglesia Bautista Gracia. Existimos como iglesia para glorificar a Dios por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, que genera conversión personal, comunidad cristiana, renovación cultural y compromiso misionero en Lima y de ella en todo el mundo. Es precisamente esa última frase, compromiso misionero en Lima y de ella en todo el mundo, que basaré el sermón en esta oportunidad. En Filipenses capítulo 2 del 1 al 11. Filipenses capítulo 2 del 1 al 12. Acompáñeme en la lectura de la palabra. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Permítanles contarles una historia. Henry Martyn nació en Inglaterra el 18 de febrero de 1781. Nació en una familia pudiente y su padre lo envió a una buena escuela. A los 16 años ingresaba en la Universidad de Cambridge. 4 años después, Martyn finalizaba la carrera de matemáticas con unas notas inmejorables. Y al año siguiente ganaba el premio de prosa en latín. Se había apartado de Dios. Y en medio de todos sus logros académicos se dio cuenta de que todo aquello no lo llenaba. En una oportunidad dijo: había cumplido todos mis sueños, pero veía que lo que había logrado no era más que una sombra. El tesoro del mundo se iba pudriendo en sus manos. La muerte de su padre, las oraciones de su hermana, el consejo de un pastor piadoso y el diario de David Brainerd lo llevaron a postrarse ante Dios. En 1802 decidió abandonar una vida de comodidades y de prestigio académico para ser misionero. Esa fue la primera muestra del valor que para él tenía el reino de Dios. Martyn estuvo sirviendo como ayudante de Charles Simeon, el gran predicador evangélico, hasta que el 17 de julio de 1805 partió rumbo a la India. Su ministerio consistiría en servir como capellán con la Compañía de las Indias Orientales. Llegó a Calcuta el 16 de mayo de 1806 y el primer día en tierra se encontró con William Carey, quien reconoció que el joven clérigo Martyn tenía un verdadero espíritu misionero. Además de cumplir con sus responsabilidades como capellán, Martyn dedicó mucho tiempo a la traducción. 2 años después de su llegada, en marzo de 1808, ya había traducido a la lengua hindú un comentario sobre las parábolas y todo el Nuevo Testamento. Más adelante le pidieron que supervisara la traducción del Nuevo Testamento de persa, pero muy pronto su salud se complicaría. Y aunque decidió volver a Inglaterra para recuperarse, quiso pasar por Persia para realizar una revisión de su trabajo. Pero su salud empeoró hasta tal punto que ya no pudo continuar.
Murió en la ciudad turca de Tokat el 16 de octubre de 1812, a los 31 años de edad. Al escuchar esta historia, es preciso hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué llevó a este joven Henry Martyn a hacer todo lo que hizo? ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué nos involucramos en las misiones? ¿Por qué deseamos fundar nuevas iglesias y participar de ello? El texto que hemos leído inicialmente nos brindará respuestas profundas a estas preguntas. Esta mañana veremos en el sermón 3 cosas. Por un lado, el carácter de las misiones. Por otro, el sentir de las misiones. Y por último, el centro de las misiones. El carácter de las misiones. Si hay algo que nos podemos ver bajo la realidad misma de las misiones, es que el motor para el involucramiento en las misiones no es solo el hacer, sino el ser. Si es así, ¿dónde colocamos los pasajes épicos que encontramos en la Biblia en relación a las misiones? Por ejemplo, Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde colocamos ese pasaje? Como también el de Marcos 16, 15, donde dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. O antes que ascendiera Jesús a los cielos, hablando con los discípulos, dijo en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes? Estos son textos muy grandes perlas para las misiones, y no podemos pasarlos por alto. Pero podemos estar haciendo todas estas cosas y obviando un ingrediente importante en el corazón. Pastor Miguel Núñez, en su libro Siervos para su Gloria, dijo lo siguiente: tendemos a servir lo antes posible, pues prestar un servicio nos hace útiles. Lamentablemente, servir antes de estar listo no solo nos puede llevar al error, sino también a la deformación del carácter cuando nos enorgullecemos. Y esto es real, porque muchas veces estamos preocupados más por el hacer que ver nuestra propia vida, ver nuestro propio corazón delante de Dios. Anhelamos poder hacer juntos como iglesia lo que viene en relación a Mateo, a Marcos, a Hechos. Pero hay algo más que quiero oír aquí. Y es que el motor para el involucramiento en las misiones no es solo el hacer, sino es el carácter. Y eso va en relación al ser. ¿Dónde lo vemos? Pablo nos hace el favor en estos pasajes de Filipenses. El versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. En primer lugar, Pablo nos llama a desechar el egocentrismo. Aquel egocentrismo que está impregnado en nuestros propios corazones. Allí está. La palabra contienda, que Pablo señala en Filipenses 2:3, quiere decir ambición egoísta. Todo hombre, desde algún ángulo de la vida, tiene una cosmovisión egocéntrica. Siempre queremos ser el centro del universo, siempre. No hay duda de eso. Queremos una atención exclusiva. Solo nosotros y nada más que nosotros. Queremos ser el centro de atención siempre. La otra palabra que también Pablo señala es la palabra vanagloria, que quiere decir una gloria vacía, vanagloria. Antes de nuestra vida cristiana tenemos una sobrevaloración de nosotros mismos. Nos comemos la mentira que nosotros valemos más de lo que realmente valemos. Esto se debe porque el corazón nos grita, clama y nos dice una y otra vez que tenemos un alto concepto de nosotros mismos. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro con esto, lo de la
gloria vacía, la vanagloria o las contiendas, esa ambición egoísta. El peligro es que mientras más estés centrado en ti, más y más estarás enfocado hacia adentro, con la búsqueda constante de encontrar tu gozo, tu felicidad, tu identidad, tu significado, tu propósito dentro de ti mismo. Porque lo que vale es solamente lo que tú deseas, lo que tú quieres, lo que tú sientas, porque es allí el punto exclusivo que tu corazón busca constantemente tener. Pablo levanta nuestra atención y nos está llamando a rechazar una vida egoísta, una vida lejos de mirar exclusivamente a nosotros, sino más bien de mirar a otros. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Y en segundo lugar, Pablo nos llama a aferrarnos a una vida humilde centrado en otros, centrada en otros. Pablo continúa diciendo en el versículo 3 en adelante, dice, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo quiere llevarnos al corazón mismo de la vida cristiana. En la medida que tú pienses menos en ti, tendrás oportunidades para ver a otros. Si tienes un alto concepto de ti mismo, llegarás al punto de pensar que te encuentras en una esfera especial, en una élite, con aires de santificación humanizada, que cuando sale una oportunidad para mirar a otro, como una oportunidad para compartir el evangelio, en vez de mirar con misericordia, miras con juicio, miras con soberbia. Y el hecho de no tener un carácter humilde, un corazón humilde, fácilmente te hará maximizar el pecado de la otra persona y minimizar tu propio pecado. Esto es serio. Y eso es lo que ocurre por el hecho de no realmente ver la humildad como un carácter en medio de nuestros propios corazones. ¿Te has puesto a pensar qué puede impulsarte mirar a otros? La respuesta es un corazón humilde. La humildad te llevará a considerar a los demás más importante por encima de tus propias comodidades, por encima de tus propias necesidades, por encima de tu propio tiempo. Ahora, no deseo hacer la pregunta, ¿eres humilde? ¿Por qué no? Porque la humildad no se mide al decir que uno es humilde, sino se mide por el carácter. El carácter. Es decir, si queremos hacer muchas cosas para el Señor, iniciemos con nuestro carácter. Allí inician las misiones. En el punto más profundo de nuestro propio corazón. Te pregunto, ¿tenemos un carácter transformado en humildad? ¿Por la humildad? Tú que quieres hacer grandes cosas para el Señor, tú que quieres hacer grandes cosas en misiones, te pregunto, ¿tienes un carácter humilde? ¿Tu corazón ha sido transformado por el Señor en humildad? Iniciemos a ver las misiones bajo la óptica de la humildad. Este es el punto de partida, amado hermano, para pensar en las misiones. No quiero llevarles al punto de que cuántas cosas podemos hacer, que seguro que tú me podrás comprender bajo esa realidad. Pero quiero llevarte a lo profundo mismo de tu corazón, a lo interno, donde nadie sabe, donde nadie conoce, donde solo Dios conoce y tú mismo sabes que hay allí en lo profundo. Te pregunto, ¿tienes oportunidades para salir de ti mismo? Seguro que sí. Y en esas oportunidades, ¿puedes compartir el mensaje de las buenas nuevas? ¿Puedes?
Eso nos lleva a pensar en el segundo punto del sermón, el sentir de las misiones. Desde el versículo 5 en adelante observaremos este punto. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué maravilloso texto! Esta es una canción de Jesús. En la historia del cristianismo es muy probable que esta haya sido una estrofa cantada por los primeros cristianos. Y vaya, qué maravillosos textos tenemos aquí para con nosotros. En muchas partes de las Escrituras nos deja ver el corazón mismo de Jesús, y este pasaje es uno de ellos. Estamos frente a un gran texto. Este texto debe mover nuestro sentir por las misiones, nuestro sentir misionero. Estamos frente al cuadro de Jesús. ¿Qué cuadro? El cuadro de encarnación y muerte. Y a Jesús siendo el protagonista, el gran protagonista de algo imaginable. Antes de entrar a los detalles del texto, un detalle para nuestra reflexión. ¿Sabes? Solo a través de Cristo podemos verdaderamente salir de nosotros mismos. Solo a través de Él. ¿Cómo es posible? Analicemos el pasaje. El primer versículo, en el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La razón por la que Pablo inicia mencionando que tengamos una mentalidad centrada en otros, que miremos y levantemos nuestra mirada al ver a otros, es que Jesús tuvo también esa mentalidad. Esa misma mentalidad, no enfocado en Él. Estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, el Cordero de Dios. No estuvo enfocado en Él, sino levantó su mirada y vio a su alrededor. Entonces allí inicia este punto, que si verdaderamente quieres salir de ti mismo, necesitas tener el sentir de Cristo. ¿Cuál fue su sentir? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Analicemos el pasaje como he venido diciendo. La palabra forma significa naturaleza. Eso quiere decir que Jesús, teniendo la naturaleza de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que, en versículo 7, la primera parte dice, sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojar significa vaciarse. Ahora, hay mucho en cuanto a esta palabra que en los tiempos del cristianismo se ha mencionado. ¿Qué quiere decir Pablo al mencionar que Jesús se despojó? Enseña realmente Filipenses capítulo 2:7 que Cristo se despojó de algunos atributos divinos. ¿Es esa dirección que Pablo está apuntando al mencionar y decir en cuanto a su propia naturaleza de Dios? Primero responderé lo que no es despojarse. El texto no dice que Jesús renunció a algunos de sus atributos divinos, dando a entender que tenía poderes limitados o algunos poderes o atributos limitados. Si el significado de despojarse es vaciarse, el teólogo Wayne Grudem dice lo siguiente en relación a este pasaje. Él menciona lo siguiente: no lo hizo vaciándose a sí mismo de algunos de sus atributos, sino más bien tomando la naturaleza de siervo, es decir, viniendo a vivir como un hombre, y al manifestarse como un hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El despojamiento, dice Grudem, incluye cambio de papel y posición, no de atributos esenciales ni de naturaleza. Allí tenemos la explicación de lo que tiene que ver ese vaciado de Jesús, cuando dice que se vació a sí mismo. Tomó un papel que humanamente nadie hubiera pensado. Una posición
que humanamente nadie hubiera pensado que una deidad, el Hijo de Dios, podría tomar. Dice el versículo 7, tomando forma de siervo. Mira, he ahí el papel, mira, he ahí la posición, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Jesús se humilló a sí mismo. El Hijo de Dios se humilló a sí mismo. Y la pregunta más lógica que nos podemos hacer es, ¿cuál fue la humillación de Jesús? ¿En qué se humilló Jesucristo? Cristo se humilló encarnándose. Cristo se humilló al abstenerse de los derechos humanos normales. Cristo se humilló sujetándose al sufrimiento y padecimiento. Cristo se humilló al morir en una cruz. La crucifixión en los tiempos de Roma era el elemento más desgarrador y degradante de aquellos tiempos. Mira, contempla, piensa lo que Jesús hizo por el hombre al punto de humillarse. ¿Por qué fue necesaria la humillación de Jesús? ¿Por qué? Porque sin humillación no habría salvación. Ese es el punto. Que sin la humillación de Jesús, jamás el hombre podría tener salvación. Sin humillación no tendríamos justificación. Sin humillación no tendríamos redención. Sin humillación no tendríamos regeneración. Sin humillación no tendríamos adopción. Sin humillación no tendríamos absolutamente nada. Estaríamos condenados. Y Jesús fue humillado para dejar la condenación de nuestro propio corazón. Hermano, este es el Evangelio. Y esta debe ser nuestra proclamación. Mira lo que Jesús está haciendo. Piensa, canta, medita, proclama esto. Y este debe ser nuestro mover, nuestro sentir en las misiones. Filipenses capítulo 2 nos da una dirección correcta a nuestro sentir por las misiones. ¿Eso te hace pensar en algo? ¿Cómo así? Todo parte mirando la encarnación y la cruz, la muerte, la vida de Jesús. Jesús humildemente dejó las glorias de los cielos. Vino a nosotros para vivir entre nosotros, para vivir como nosotros. Se vació a sí mismo. Participó comiendo nuestra comida, llevando nuestra ropa, hablando nuestro idioma. Pensó a nuestro nivel, sufrió y padeció como nosotros sufrimos, al punto más crítico de la vida de un ser humano. ¿Sabes? No buscando nunca su propio bienestar, sino el nuestro. Y llegando al punto de humillarse con todas las cosas que ya he mencionado, a morir en una cruz para salvar al hombre. ¿Sabes? Mirar el Evangelio, mirar lo que Jesús hizo, debe mover nuestro corazón para las misiones, debe mover nuestros sentimientos para pensar en misiones. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, dejó todas las comodidades gloriosas de los cielos, haciéndolo para nuestro beneficio, no su propio beneficio, no su bienestar, sino el nuestro. ¿Qué más puedo darte para que tu corazón pueda caer motivado a salir de ti mismo y no estar centrado en ti? Piensa en ello por un momento. Medita un poco en eso. Y espero que Dios opre de tal modo que estés dispuesto a hacer algo, principalmente con tu corazón, a morir a ti mismo, a morir a ti mismo, a morir a tu comodidad, a morir a tus propias necesidades, a tu propio estilo de vida para el avance del Evangelio en la vida de otros. Te pregunto, ¿estás dispuesto a sacrificar de tu tiempo
y comodidades por el bien del Evangelio? ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Cómo puedes responder? Jesús fue obediente a su misión. Él hizo tal cual estaba en el plan de redención de su Padre, sin marcha atrás. Nuestra respuesta, después de sentir el peso del Evangelio, debería ser obedecer a la gran comisión. Como creyentes, hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, no por ti, sino por gracia. Gozamos de una libertad del pecado. Tenemos una nueva identidad y misión. No estamos en la tierra para formar nuestro propio reino. Tal vez hemos escuchado decir varias oportunidades eso. De verdad, que no estamos en la tierra para formar nuestro propio reino, sino para servir e involucrarnos en la misión de Dios. ¿Sabes? Tenemos un mensaje para compartir. ¿Por qué quedarnos callados? Porque seguro estamos centrados en nosotros, pero como creyentes podemos participar en ello. Como iglesia, sí, como Iglesia Bautista Gracia, necesitamos mirar hacia afuera. No hacia nosotros mismos, sino hacia afuera. Mirar fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestros límites, fuera de nuestras líneas. Jamás sentirnos cómodos. Jamás sentirnos como que ya está todo. No, nos corresponde proyectarnos a la fundación de nuevas iglesias. Nos corresponde el involucramiento y preparación como iglesia en el trabajo de pastores que Dios levantará de esta iglesia. Corresponde eso. Sin embargo, misiones no solo queda en la palabra obedecer. Necesitamos ir más allá de la gran comisión. Y el último punto de este sermón es el centro de las misiones. Del versículo 9 en adelante, Pablo dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Él le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó para siempre. No buscó ninguna motivación de exaltación. Más bien se rebajó humillándose, y ya hemos percibido, hemos escuchado lo que Jesús hizo. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios lo exaltó. ¿Cuál es la exaltación de Jesús? ¿En qué consiste? La exaltación no tiene que ver con que Jesús vuelva a su estado natural de Dios, no, porque Él es Dios. Ni tampoco que regrese nuevamente a su lugar glorioso, no. Él es la imagen de la sustancia misma de Dios. Él es el resplandor de gloria. La exaltación tiene que ver con que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre que Jesús recibe? Jesús es el Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. La exaltación de Jesús es la manifestación de quién es en esencia Dios. ¿Quién es Dios? Él es el Señor. Es que el punto alto de la exaltación es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Es allí donde llega ese punto de exaltación, de estar a lo bajo. Dios, Jesús, allí exaltado. John Piper, un pastor quien Dios ha utilizado para que por medio de sus sermones escuchemos una y otra vez la pasión que él tenía por la gloria de Dios. En una oportunidad dijo lo siguiente: Cristo se hizo servidor y tenía la misión de magnificar a Dios.
Vino para mostrar que Dios es veraz. Vino para mostrar que Dios cumple con sus promesas. Vino para mostrar que Dios es glorioso. Jesús vino al mundo por amor a Dios, para autenticar la integridad de Dios, para vindicar la palabra de Dios, para magnificar la gloria de Dios. ¿Cuál debe ser el centro de las misiones? Si es la exaltación de Dios, buscando la esencia de la gloria de Dios, pues el centro de nuestras misiones es la gloria de Dios. No es nuestra gloria, no es la gloria de la iglesia, es la gloria de Dios. Como diría Piper, cuando alguien busca la gloria de Dios y tiene misericordia de las naciones, es un misionero de Cristo, porque allí encuentra su sentir, no en Él, no en su obra, sino en la gloria de Dios. No se trata de nosotros, no es nuestro desempeño, no es nuestra habilidad, se trata exclusivamente de la gloria de Dios. Oh hermano, qué gran motivación que tenemos al tener el centro mismo de las misiones que se encuentra en la gloria misma de nuestro Dios. ¿Dónde encuentra nuestra confianza en las misiones? ¿Dónde lo encuentra? Pues lo encuentra en el mismo Evangelio. El Evangelio encierra todo lo que el Filipenses quería mostrarnos a través del apóstol Pablo. Y te pregunto, ¿tú crees este Evangelio? Si es así, entonces no hay excusa para servirle. Si tú crees esto, en la práctica debes servir y proclamarlo para el bien de los que no tienen a Cristo y para la gloria de Dios en medio de las naciones. Espero que Dios te muestre cada día más el Evangelio y caigas rendido bajo el resplandor de su gloria en la participación, en tu involucramiento en las misiones. Padre, gracias Dios por tu palabra. Gracias por mostrarnos la gloria de Cristo a través del Evangelio. Llénanos más de ti para que nuestro involucramiento cada vez sea pensando en la gloria de Dios, tu gloria. En nombre de Cristo quiero orar. Amén. Que Dios te bendiga.